Ya estamos en el aire, cielos. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidos a este coloquio sobre la soledad, que le hemos llamado, bueno, pandemia de nuestra sociedad, pandemia de nuestro tiempo. Hace unos meses leí a un escritor, un autor, un filósofo, no, es que no quiero dar muchas pistas, que hablaba de la soledad se está tomando como una enfermedad y eso no es real, no es así, porque la enfermedad no solo puede ser una enfermedad, pero también puede ser algo buscado. Yo creo que con todo el respeto del mundo no tenía ni idea, porque una cosa es la soledad y otra cosa es el silencio. El silencio puede ser buscado para encontrarse interiormente una persona. La soledad no tiene vuelta de hoja, ¿eh? La soledad, cuanto más profunda, peor. Yo no he tenido, no sé cuántos, bueno, a lo largo de mi vida son cientos las conferencias o las jornadas profesionales, cientos, créanme, 300, 400 los que he tenido que presidir y coordinar. Nunca me he encontrado con un problema como el de hoy. ¿Cómo hacer la introducción a un coloquio que habla de la soledad? Porque, claro, está la soledad física, ¿eh? Está la soledad física, que es física, la persona que está en un momento dado sola físicamente, y que no tiene, pero puede ser temporal, coyuntural o no, o permanente, pero es física. Está la soledad psíquico-física, donde ya hay otros elementos y otros factores que intervienen. En ese tema siempre tengo presente el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, la soledad del enfermo de Alzheimer, que es una soledad rodeada de seres queridos, pero que no lo reconoce, ¿no? Esa es una soledad tremenda, ¿no? Está en este tipo de graduación la soledad personal, que le llamo así. No hay que tener en cuenta que tengo derivaciones polianas y soy de filósofo personalista. Bueno, no soy filósofo, pero mi vis practica la filosofía personalista, ¿no? Entonces, claro, por persona es lo más íntimo del ser, ¿no? Claro, es que la persona significa relación, ¿no? En la filosofía personalista. No existe persona sin relación, ¿no? El sentido de persona, el sentido último lo da el cristianismo, ¿no? Para explicar las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿eh? Y nacen en relación, no puede darse la una sin la otra, ¿no? Entonces, cuando la persona humana se encuentra sola, y es una soledad absoluta porque no encuentra sentido a su vida, ha perdido absolutamente su esencia. Claro, estamos tocando tantos ámbitos, ¿no? Tantas, sociología, filosofía, medicina, psiquiatría. La verdad es que no sé qué hacer. No vamos a abarcar todos los intereses que puedan ustedes haber venido queriendo satisfacer. Me quedo con esa frustración. Estoy seguro de que no vamos a llegar a satisfacer todo, pero vamos a intentar ir poco a poco. Yo soy el más disperso, pero esto lo digo también para la tranquilidad de todos, soy el más disperso. Luego ya los ponentes que me suceden, que yo no soy ponente, soy meramente moderador, irán focalizando y centrando el tema, lo cual lo agradecerán todos bastante. Pero estamos viviendo una circunstancia singular en la sociedad. El mundo hiperconectado es un mundo extraordinariamente lleno, plagado de personas solas, que se sienten solas. Y hay personas que descubren que están solas cuando se dan cuenta de que ya no pueden llevar el ritmo de determinadas actividades externas, que no internas, que
les hacía creer que no estaban solas. Y eso sucede con gente joven, que va a fiestas y están con la música a tope, y el día en que uno se queda, por poner un ejemplo, se queda sordo, ese día descubre que está solo, que ya no puede compartir ese ruido que no le unía, pero que quería que le unía. O la persona mayor, que se siente acompañada porque va a fiestas, va a excursiones, va a viajes, va. Persona muy mayor, muy mayor, muy mayor. Ninguno de nosotros estamos en esa edad. Muy mayor, muy mayor, muy mayor. Y de repente dice, no, si yo estoy rodeado de amigos, de amigas. Y de repente no puede seguir ese ritmo y de repente descubre que no tenía amigos ni amigas, que compartían actividades, pero no amistad. La soledad abarca un campo extraordinario. Estamos en una sociedad que rechaza de alguna manera a la sociedad, pero que al mismo tiempo hay personas que se enfrentan a la soledad propia y a la soledad de los demás, ¿no? Y contribuyen a humanizar esta sociedad. De esto vamos a hablar. El primer asunto, la presentación inicial, la va a tener Alejandro Macarrón, que como somos muy amigos, le he pedido a todos que me enviaran una ligera presentación. Pero Alejandro ha decidido que ¿qué me va a enviar? Claro. Bueno, con lo cual, pues somos muy amigos, hace muchos años, compartimos muchos valores, y Alejandro es ingeniero de telecomunicación. Lo digo para justificar que se haya dedicado a la demografía, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero durante mucho tiempo se ha llegado a pensar que había determinadas actividades que, bueno, se le llamaban científicas porque había que llamarlas de alguna manera, pero que gente seria no se dedicaba a ellas. Bueno, pues Alejandro no solamente es ingeniero de telecomunicación, sino que además ha sido un ingeniero de premios en su carrera y luego en su actividad profesional, que ha tenido una actividad profesional rica con dinero. Ahora está aprendiendo lo que es no tener dinero, porque está como coordinador del Observatorio Demográfico y responsable de Estudios y Análisis Social del CEU-CEFAS, y bueno, y en este momento es el artífice de prácticamente todas las obras que saca este observatorio. Es un hombre todavía se dedica al mundo de la empresa como consultor, asesor, muy especializado, sobre todo en el ámbito de la tecnología o de la investigación puntera, y es un demógrafo, probablemente, aparte con presencia en Bruselas y conocido a nivel europeo, en la Unión Europea, para no sacarle los colores, si él no estuviera, diría un número, está entre los 3 primeros demógrafos de España. Para mí ocupa el número 1, pero por modestia mía, entre los 3 primeros. Alejandro, tienes la palabra. Yo voy a hablar de... Digo, para que es la... Bueno, la veo, si no hay. Yo voy a hablar de la soledad en un aspecto más fácil en cierto sentido, porque es la soledad cuantitativa de personas que viven solas, hogares desestructurados, lo que es la soledad un poco objetiva, ¿no? Que puede ser deseada o no, pero en general yo creo que no, pero que son números, como veremos, bastante impresionantes, ¿no? Los números que se derivan de que cada vez nazcan menos niños, que haya tantas separaciones matrimoniales, que haya tan pocas bodas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es una de las peores consecuencias del declive de la natalidad. Siempre que se habla de que nacen pocos niños, se habla de las pensiones. Yo empecé también hablando mucho de pensiones, pero cada vez hablo más de este tema porque eso yo creo que al final es más lacerante muchas veces que los temas económicos, y además afecta a muchísimas personas, ¿no? En directo. Esto no es, así como las pensiones puede afectar o no a todos los pensionistas, esto afecta en concreto a las personas que lo sufren, ¿no? Comparado con hace medio siglo, ahora tenemos mucho menos niños. Hay una referencia que voy a usar mucho, que es el Censo de Población de 1970, cómo ha cambiado la composición de hogares española. Tenemos mucho menos niños, la gente se casa mucho menos y se divorcia. Bueno, entonces no había divorcio legal, había alguna separación de algún matrimonio que se va extremadamente mal,
Pero ahora mismo pues veremos números de que más o menos la mitad de la gente ya no se casa nunca, cuando antes se casaban más del 90%, y que se divorcia más o menos la mitad de la gente que hay, ¿no? Esto no solo implica más riesgo de tristeza, es decir, vivir solo, también tiene problemas para la salud, tiene un riesgo incrementado, por ejemplo, de problemas de salud mental y también física, peor calidad de vida en muchos aspectos. Incluso hay un aspecto que no se suele tocar, que es la soledad es cara, ¿no? En España ahora mismo hacen falta muchas más viviendas para que viva la misma cantidad de gente que antes, cuando vivía más gente por vivienda, ¿no? Cuando se produce un divorcio en una familia, pues para las mismas personas que vivían bajo un solo techo y con un solo ajuar, pues hay que adquirir, comprar, alquilar otra vivienda y adquirir otro ajuar y pagar los gastos fijos. Muchas cosas tienen, cuando pagas la factura de la luz tienes un término, digamos, variable en función del consumo, pero en términos fijos. O sea, el que vivan menos personas por hogar empobrece un país, digamos, sin disfrutarlo en nada, ¿no? Es especialmente dura la soledad en dos etapas de la vida, en la niñez, sobre todo la soledad en este caso del hijo único o del hijo que no ve a los padres, y lógicamente en la ancianidad, ¿no? Cuando uno es bastante mayor, ¿no? Hoy día hay muchas diversiones, la gente que va al trabajo y se pasa muchas horas en el trabajo y luego sale con amigos. En la mediana edad, en la juventud y la mediana edad es mucho más, no hay tanto problema, incluso aunque vivas solo, pero cuando eres niño, el carecer de hermanos, que luego no vas a tenerlos para el resto de tu vida, lógicamente, pero en esa infancia es más duro y en la vejez muchísimo más, ¿no? Es un problema que no se puede solucionar con inmigración, ¿no? Porque esto es otra de las cosas que dice seguida todo el mundo. No, si no nacen niños, pues que vengan inmigrantes. No, esto no se puede solucionar con inmigración, porque yo, si no he tenido hijos, pues no puedo importar cuando sea mayor un inmigrante para que me cuide o me dé cariño. Puedo contratar a un cuidador, pero no es un familiar. Y tampoco puedo, si solo tengo un hijo, dotarle de un hermano a mi hijo. Hay poquísimas adopciones internacionales, no lo llamaríamos inmigrantes, pero hay poquísimas, ¿no? Entonces, como decía, iba a comparar, sobre todo con 1970, en azul está lo de 1970, y en rojo lo de ahora. No es casualidad, es pura casualidad la elección de colores, aunque no es el azul oscuro, ¿no? Entonces, esto es el número de personas por hogar, el porcentaje de población en función del número de personas por hogar, ¿no? En 1970, menos del 2% de los españoles vivían solos, ¿no? Ahora es el 11%, 0,3% de la población de España. Esto es de hace, ya tiene 5 años ese dato, que eso ha aumentado, y además esto se refiere, no, esto sería población española, porque la población inmigrante vive más personas por hogar, ¿no? Entonces, como veis, en la parte de la derecha, ¿no? En la extrema derecha, que dirían ahora que no hay derecha, sino solo extrema derecha, ¿no? Y en la extrema derecha ahora no hay prácticamente nada, ¿no? Realmente hemos progresado, dirían algunos, como país, pero en este caso es al revés, ¿no? Por ejemplo, hogares donde vivían 8 personas o más, antes el 10% de la población española vivía en hogares con 8 personas, eran pequeñas tribus, ¿no? Ahí no había soledad en el hogar, desde luego. Ahora es el 0,7% de la población nada más, ¿no? O sea, como veis, el cambio es tremendo, ¿no? Y hay 3 métricas que en los hogares unipersonales, que es el caso extremo de pocas personas por hogar, que solo viva uno, pues tenemos qué porcentaje de personas viven solas. Esto es desde 1970 hasta ahora, y lo que se va al final raya discontinua son predicciones del INE sobre dónde estaríamos en 2039, que seguramente se cumplirán, pues, punto arriba, punto abajo. El siguiente es el porcentaje de hogares unipersonales, que estamos ya en el 28% de todos los hogares solamente hay una persona. Eso tiene también importancia a la hora de si hay que dar avisos al público, hay que dar catástrofes, hay lo que sea, pues que lógicamente hay muchos más para cubrir la misma cantidad de personas, y las personas concretas que viven solas, ¿no? Las cifras redondas es que en 1970 había 660.000 personas en España que vivían solas, y era el último dato del INE de octubre del año pasado, eran 5,4 millones, ¿no? Pensar que la población de España creció un 50%, casi solo por inmigración y hijos de inmigrantes, pero solo ha crecido un 50%, pero el pasar de 660.000 a 5,4 millones es un cambio verdaderamente impresionante. Esto lo sufrieron, por ejemplo, también mucho en la pandemia, ¿no? Cuando se tuvieron que quedar solos, pues muchísima gente, ¿no? A ver, esto entraña, como decía, riesgos para la salud mental, también física, empobrece al perderse economías de escala domésticas. En promedio vivían casi 4 personas por hogar entonces, ahora 2,5, y en los hogares españoles menos. Los inmigrantes viven en media 3 por hogar, ¿no? En Europa no estamos todavía, en España, se interrumpe aquí, pone la conexión, pero bueno, se ve aquí el gráfico. España está en rojo, en amarillo es la media europea del porcentaje de población en hogares unipersonales.
Fijaros lo que hay por ahí, ¿no? O sea, en España estamos ya bastante mal, pues lo que hay por ahí, en Finlandia el 26% de la gente vive sola, ¿no? En Suecia el 24%. Ahí, en parte, hay un fenómeno que no se da en España. Hay una parte de esos que viven solos ahí son jóvenes que se emancipan con 16 a 18 años y muchos directamente viven solos en esa etapa de su vida, luego a lo mejor se emparejan o no, y eso en España, desde luego, eso para bien o para mal no lo tenemos, porque aquí nos emancipamos a los 30 años de media, ¿no? Los jóvenes españoles en el año 70 se emancipan, en el año 70 y 75 la edad media de la emancipación era de 25 años, porque era mucho más fácil para un joven tener poder adquisitivo para comprarse una casa, había mucha más disponibilidad de vivienda y capacidad de compra, ¿no? Ahora mismo, entre unos factores y otros, estamos en 30 años de media, ¿no? Se me ha... perdón, no sé qué ha pasado con la presentación, que no se ve aquí el... Sí, está aquí, ¿no? Y yo no he hecho nada. Bueno, eso decimos todos los que se nos estropea algo, que yo no he hecho nada. Pero... Sí, no, pero ya no se ve, aquí se ve Wi-Fi Premium, no se ve. Sí, porque ha saltado, perdóneme. Ahí. Ha saltado. Vale. Bien. Por comunidades autónomas, en temas de demografía siempre hay mucha variación local, ¿no? Hay una media y luego hay zonas que están menos mal y zonas que están peor, ¿no? Entonces, Castilla y León y mi Asturias, patria querida, patria chica pequeña, pues tienen los porcentajes más altos. Ya el 35% de los hogares en Castilla y León solo vive una persona. Eso ya son porcentajes que asustan, ¿no? En el otro extremo, curiosamente, está Ceuta y Melilla, que tienen más hijos que la media, porque hay muchísima población magrebí que es más fecunda. Murcia tiene también bastantes, es uno de los sitios donde tienen más hijos por mujer. Madrid, bueno, pues a lo mejor aquí también en parte porque se junta más gente en pisos, o estudiantes y cosas así, pero vamos, está menos mal, pero vamos, siempre dentro de datos bastante altos, ¿no? Luego, una cosa bastante interesante, en todas las estadísticas siempre recomiendo, siempre que se pueda, los desgloses por edades y sexos y zonas, porque tienes una media, ¿no? Ahí no sé cuántos, bueno, pero no es lo mismo en todas las edades. En España los jóvenes hay pocos que viven solos. Aquí he puesto hombres y mujeres, que hay diferencias, patrones entre hombres y mujeres, y españoles y nacidos en el extranjero, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, la segunda barra es la de mujeres españolas y, como dice, dispara a partir de los 65 años. En los hombres no hay mucho crecimiento de la soledad con la edad, en las mujeres sí a partir de los 60, las mujeres españolas. En los extranjeros hay un porcentaje bastante más alto también en edades avanzadas, porque los extranjeros que son, digamos, de bastante edad suelen ser europeos occidentales que viven, por ejemplo, jubilados, que viven en la Costa del Sol y en Canarias y demás, y los otros son los típicos que llamamos inmigrantes, ¿no? Entonces veis ahí el hombre en azul, lo de la izquierda es el hombre español. Tiene siempre bastante más soledad que la mujer hasta los 60 años, porque hay más hombres que quedan solteros, hay más hombres que si te divorcian no se quedan, son los que se van de la casa, etcétera, ¿no? Pasan a vivir solos, ¿no? Y los inmigrantes en general hay menos que viven solos, pero viven más en pisos acompañados, ¿no? Sobre todo, excepto a edades avanzadas, ¿no? Luego, otra cosa interesante es cuál es el estado civil de las personas que viven solas, ¿no? En el caso de los hombres, el porcentaje mayoritario son los hombres que se han quedado solteros, ¿no? O se han quedado solteros, y en el caso de las mujeres es la viudedad, es la condición más común. En el caso de los hombres sigue el ser separado o divorciado, en el caso de las mujeres eso es la tercera causa solamente, ¿no? La soledad, la soltería es la segunda. Luego hay una cosa curiosa, es que hay un porcentaje no pequeño de gente que vive sola pero está casada, supongo que serán divorciados en tránsito o algo así, o alguno a lo mejor que trabaja el cónyuge en el extranjero o lo que sea, pero no es un porcentaje pequeñísimo, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Como pues hay a las estadísticas del divorcio, que hemos hecho análisis en el CEU sobre el divorcio, lo mismo que esto parte de un informe que hicimos allí, además de los divorciados legales, habría que añadir gente que no se ha llegado a divorciar legalmente, que no sube las estadísticas, pero realmente está ahí, ¿no? Está en ciernes de divorciarse, ¿no? Otra cosa muy curiosa que encontramos en este estudio es que entre la gente de mediana edad, de 30 a 49, 50 años, el ser titulado superior, sobre todo en las mujeres, incrementa la probabilidad de soledad. La gente que tiene, esta presentación la daremos, no sé si la colgaréis, José, en el casino, pero es bastante curioso cómo incrementa muy significativamente la probabilidad de vivir sola o una mujer si tiene titulación superior, que es lo deseable. También veis al principio de todo que hay muchas más tituladas superiores hoy día mujeres. Las brechas que tanto preocupan a todo el mundo, cuando son asimétricas a favor de la mujer, por supuesto no se habla jamás, ¿no? Eso no es un problema,
pero como veis hay un 50% de mujeres tituladas superiores entre las personas de 30 a 39 años en España y solo un 39% de hombres. O sea, es una brecha, ahora que hablamos todo el día de brechas, pues bastante significativa, ¿no? Y voy terminando, ya creo que me quedan dos. Una cosa que es la soledad completa, por así decirlo, he hablado hasta ahora en el hogar unipersonal, y ahora voy a hablar de lo que podríamos llamar semisoledad o algo parecido, pues la soledad del hijo único, la soledad de los hijos que se quedan sin su padre después del divorcio, que no conviven con él o generalmente es el padre, algún día cambian de casa y es sin la madre, y viceversa, ¿no? El padre que no tiene a los hijos, ¿no? Entonces, creo que se me ha trastabillado un poco el orden. Vamos, en una de las razones, hablo del divorcio como una de las grandes causas de esta soledad, hay varias causas. Una, la baja natalidad, he dicho, la baja nupcialidad, que se casa cada vez menos gente, y los altos divorcios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un matrimonio, desde luego, que se casa antes, se rompe antes de concebir, no tendrá hijos. Y si tiene uno, pues se queda como hijo único. Es decir, parte de los hijos únicos son causa de divorcio, ¿no? En España, alrededor del 50% de los matrimonios se acaban rompiendo. Desde 1981 se han roto 3 millones de matrimonios legales, además de parejas, de hecho, digamos, muy estables, que podríamos equiparar a matrimonios de facto, y unos 4 millones de niños y jóvenes han sufrido el divorcio de sus padres. A mí me parece impresionante que de esto no se hable, porque es una masa enorme de afectados. Y luego, un dato que descubrí que me dejó helado, es que el 10% de los bebés en España que nacen, cuando ya van a casa después del hospital, ya no tienen padre. Ya no hay padre viviendo en el mismo municipio. O se han separado desde la concepción al nacimiento, o también hay hijos de fecundación in vitro, de otras causas o tal. 10% de los bebés no tienen padre que viven en el mismo municipio. De eso no había datos de los que viven en el mismo municipio, pero no en la misma casa. Porque solo podía sacarlo por los datos que había el INE, si vivían en el mismo municipio, en la misma provincia o en la misma zona, ¿no? 10%, tela marinera. Bueno, ya había dado esos datos. Otro dato complementario de bodas, en el año 1976, ya que este año es el año de Franco, pues recién muerto Franco, el 85% de los jóvenes, de los españoles, llegaban casados a los 30 años. A los 30 años se habían casado. Ahora es el 15. O sea, se ha cambiado completamente. Eso es porque mucha gente o no se casa nunca, o se casa a unas edades que, además, a efectos de procreación, pues te casas con 50 años por primera vez. Bueno, está bien, porque tienes una pareja que querrás y deseablemente para toda la vida, pero claro, eso ya tiene poco fruto. Los hijos, desde luego, en el divorcio sufren el daño afectivo, educativo y en cosas del día de no convivir con sus progenitores, generalmente el padre, muchos no tendrán hermanos, y hay un riesgo incrementado, ya que parece que hay que sacar datos duros para que la gente se conmueva. Los datos más duros que sacamos en el estudio que hicimos sobre esto es los que necesitan tratamiento mental. Hay un riesgo incrementado muy fuerte, son datos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de los niños que menos porcentaje de niños necesitan tratamiento mental son los que viven con sus dos padres biológicos. Esos son, como es natural, pues hay riesgo incrementado de maltrato con padrastros. No quiero decir, la inmensa mayoría de los padrastros son gente buena y normal, pero lógicamente no existe el lazo fuerte que es el lazo biológico, ¿no? Porque no vives con tu padre o con tu madre, ¿no? El 20% de los hogares en España en 2020 con menores de 25 años eran hogares monoparentales. 20 años antes eran el 12 y pico %, o sea, es algo que tampoco para de crecer. Por tanto, son niños que viven, insisto, sin uno de sus progenitores, típicamente el padre. En el 80 o más % de los casos es el padre, ¿no? Y luego, pues, otros datos del divorcio. Bueno, cuántos se han separado, no es fácil calcularlo exactamente. Entre 5 millones y 6 millones y medio de adultos convivientes distintos se han separado desde 1981. Y al menos, por cierto, 1,5 millones de estos divorciados no querían divorciarse, porque como el divorcio es a petición de parte, pues se puede ver generalmente hoy día es la mujer la que pide el divorcio, no siempre, pero es más mayoritario. Y bueno, por terminar, voy a hablar y yo creo que ya enlazo además con lo que vais a hablar vosotros. Cuando hicimos el informe sobre la soledad en el CEU, vimos también que ya se había creado un ministerio para la soledad, algo parecido a un ministerio para la soledad en el Reino Unido y en Japón, ¿no? Entonces fuimos a ver qué decían ellos. Y curiosamente, de todo lo que os he dicho antes no decían nada. Hablaban de soledad percibida, de soledad sentida, de que solo me siento, que no tengo amigos, que socialmente lo que estabas diciendo, José, pero de las partes duras. Es decir, no hay nadie en mi casa. Es decir, yo creo que hay que hablar de todo, eso es importantísimo, por supuesto que sí. Y además, cuanto más lo toquemos, mejor, porque es un drama el no tener amigos. Pero lo otro es bastante importante y el no tener a nadie en tu casa,
o no puede ver a tu padre, que es importante, pues no hablar nada de eso. O sea, era en plan políticamente correcto, blandiblup, no, vamos a ver si todos convivimos más y nos juntamos más. Es decir, que insisto, eso está bien, si eso hay que hacerlo, pero hombre, ¿cómo puede usted hablar de soledad y no decir que en el Reino Unido, pues no sé cuántos, no me acuerdo la cifra de ahí, pero imaginaos que vive solo el 20% de la gente, vamos, y mucha gente que, como sabéis, muere sin que haya nadie cerca y no tiene nadie ni que va al entierro. O sea, es decir, creo que eso son cosas que, si hablamos de soledad en serio, tienen que estar dentro del paquete, ¿no? Y ya termino con esto. Gracias. Sí. Sí, lo malo, sí breve, mitad de malo. Bueno, gracias. ¿Funciona? Funciona demasiado. ¿Me lo puede bajar un poco? Que va a ser es que puede ser violencia machista. Sí, gracias. Vale. No me lo baje tanto que no pueda hablar con él. Muchísimas gracias, Alejandro. Luego, bueno, no, hay algo que falla. Fallo yo. Bien. ¿Se me oye, no? Vale, pues ya está. Solo fallo yo, ya está. No sé, porque tengo un problema que no puedo mover las orejas con esto. Estamos con una tecnología punta traída por los pelos, porque se nos ha roto el proyector, lo están arreglando y estas cosas llevan tiempo, con lo cual hemos tenido que improvisar, gracias José Andrés, con un proyector como hemos podido. Bien, y estamos saliendo como podemos, porque esto parece que no, pero crea sus problemas porque hay conexiones que ya están previstas y que hemos tenido que puentear. Muchísimas gracias, José Andrés, por el esfuerzo realizado. Y después entraremos en un debate donde estamos abiertos a todo tipo de preguntas y todo tipo de exposiciones. A continuación, tal y como aparece en el programa, va a tomar la palabra Isabel Antúnez Cid, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Yo he exigido tener un mínimo de presencia seria y luego ya está mi buen amigo y yo, que ya no somos tan serios, ¿no? Santiago y yo. Pero bueno, Isabel, además de ingeniero de caminos, tenemos otros ingenieros de caminos, tenemos en este momento en esta casa, en este momento aquí presentes. Máster en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa, máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, y estuvo durante 25 años trabajando en Acciona, que es una empresa conocida, ¿verdad? Y los que hemos estado en el sector de la construcción, el sector de la promoción, el sector inmobiliario, lo conocemos bien, ¿no? Y en Acciona terminó como directora general del área inmobiliaria del grupo, con negocio en España, Portugal, Polonia, México y Brasil, que era lo que ella llevaba, ¿no? Y hace 6 años decidió... me estaba acordando de una canción de Julio Iglesias que hubiera venido al pelo y me acabo de olvidar. Son los temas de la edad. Decidió cambiar de actividad, comenzar a vivir una vida ya más orientada a, me imagino, a una satisfacción más personal, más íntima. Me imagino que en el ámbito profesional estaba satisfecha también, íntimamente satisfecha, pero más enriquecedora, ¿no? En otros aspectos que no fuera solamente el económico. Aquí hay algunos que asienten porque es la situación de unos cuantos también, gracias a Dios. Y entonces abandonó y entró como directora general de Nadie Solo, que es una fundación que tiene 30 años de existencia. Yo la conozco bastante bien, nos conocimos allí además. Yo no soy miembro de ella, soy casero. Y bueno, casero. Soy casero porque yo soy asesor de una fundación que a su vez es la que tiene la propiedad del inmueble donde está Nadie Solo, ¿no? Es una fundación que yo creo que es fundación privada, con mayor número de voluntarios de Madrid. Son 2.000 voluntarios y de los que más, obviamente no estamos hablando de la Cruz Roja ni donde los voluntarios se confunden con los
cooperantes que esos cobran. Y bueno, que dedican su tiempo a acompañar a personas que sufren soledad no deseada. O sea, que no es que esté aquí por casualidad, sino que entra de lleno en ese tema desde, hemos visto el plano estadístico, que siempre habría que ver de esos matrimonios que se rompen, que obviamente son muchos, cuántos repiten, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, que eso habría que tratarlo como viciosos. Y habría que prohibirles ya casarse más, para que no siguieran destrozando más la estadística, la realidad, mejor dicho. Pero bueno, ahora nos vamos a encontrar con el cara a cara con la soledad, en sus distintas manifestaciones. Tienes la palabra. Esto y ya está. Va a ser complicado, pero Así. se le cae así. Así no se cae. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, escuchándonos, por los que nos están siguiendo a través del streaming. Muchas gracias a Pepe por invitarme y, por supuesto, a las personas que comparten esta mesa redonda, ¿no? Yo he tenido la suerte de que, aunque soy ingeniero, hoy la parte un poco estructurada, los datos y todas estas cosas, lo ha hecho el otro ingeniero. Con lo cual, yo me voy a dedicar a no ser ingeniero hoy y a contar un poco la parte más cercana y más humana, menos objetiva, quizás, de lo que es la soledad no deseada, ¿no? Antes, el moderador nos decía que hablaba de soledad, la soledad. Dice, bueno, nosotros que distinguimos la soledad en términos no simplemente de estar solo, que es una cosa que es objetiva, que dices vivo solo, sino desde el punto de vista de si lo he elegido o no lo he elegido, si quiero estar o no quiero estar. No es una soledad si es deseada o no es deseada. La deseada es la que antes llamábamos silencio, me parece que era, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista también de la experiencia, ¿no? de lo que he vivido yo estos últimos 6 años y lo que me he encontrado, que seguramente es lo que mucha gente le puede llegar a pasar, ¿no? Yo venía de 25 años de trabajar en una compañía del IBEX 35 y hay un momento en que decido parar, dedicarme, no tenía pensado dedicarme a una ONG, sino que sencillamente quería hacer un parón, parar y hacer otras cosas, y se me cruzó por el camino el decir, bueno, mientras tanto voy a hacer voluntariado, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer voluntariado. Conocí a gente que estaba en esta ONG, como esta ONG hay otras también, esta no es la única, gracias a Dios. Entonces, pues dije, mientras estoy ahí en un tiempo muerto, voy pensando qué hago, voy a hacer un voluntariado y no esperar al día que me toque jubilarme, que es lo que siempre había pensado, cuando me jubile haré voluntariado. Digo, pues no, voy a hacerlo ahora que estoy de año sabático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y caí en esta organización, ¿no? Una organización que de repente me puso delante una cosa que posiblemente le puede pasar a otras personas, ¿no? Una realidad que está ahí, que es diferente estar solo. Yo soy una persona muy autónoma, que a veces busco esa soledad o ese silencio, creo que sé estar sola, pero de repente hay un matiz, ¿no? Es estar solo o sentirse solo. Uno puede no vivir solo, no estar solo y sentirse solo, viviendo con más gente y teniendo gente alrededor, ¿no? Y luego hay otra diferencia. En el caso de estar solo, de vivir solo, que ¿es una decisión que he tomado, que yo he elegido, o es una cosa que me ha venido impuesta por las circunstancias de la vida, ¿no? Claro, cuando vas adentrándote en estas ideas es cuando te das cuenta que realmente existe un tipo de soledad que es la que hace daño realmente, que es la soledad no deseada. Esa en la que bien viviendo solo o no viviendo solo, viviendo con gente, tú realmente te sientes solo, ¿no? A mí me llama la atención cuando llegué, que cuando empiezas a conocer este mundo del tercer sector, de todo el tema social, que se decía que este año 2018, 2019, que la soledad no deseada era la pandemia del siglo XXI, ¿no? Por cómo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no?
¿Qué ocurre? Que luego llegó en el 2020, llega el COVID, y entonces, claro, parecía como feo hablar de que la soledad era una pandemia. La pandemia era el COVID, que estábamos todos encerrados, todos con miedo a contagiarnos, muriendo muchísima gente, y parecía como que no. ¿Qué ocurre? Que es verdad que, por otro lado, la pandemia, el COVID, puso de manifiesto una cosa que yo pues me había dado cuenta un poquito antes, ¿no? Y mucha gente de repente tomó esa conciencia de lo que es la soledad no deseada, lo que es estar en un hospital solo y morirte solo, lo que es estar en tu casa y que nadie te llame, en una residencia y que nadie vaya a visitarte. La gente joven que se relaciona a través de las redes sociales, pero carece muchas veces de relaciones cercanas y verdaderas, ¿no? Entonces, fuimos capaces de darnos cuenta en medio de esa pandemia que existía otra cosa que era la soledad que nos hacía sufrir, ¿no? Luego llegan las vacunas y, bueno, pues parece ser que el COVID controlado, como controlamos más o menos la gripe o controlamos otras cosas, pero la soledad sigue estando ahí. Y entonces es cuando te das cuenta que realmente la soledad no deseada es una pandemia, ¿no? Y que la vacuna, para la soledad en este caso, solo puede estar no en la ciencia solo, ¿no? Sino que está en los demás seres humanos, ¿no? La vacuna somos las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la sociedad occidental, como nos contaba Alejandro, pues al final vamos viendo cómo la sociedad envejece. Cada vez las familias son más pequeñas, menos hijos. La movilidad laboral hace que los hijos estén lejos de los padres y no puedan a veces acompañarles todo lo que les gustaría, ¿no? Luego, este mundo de la tecnología, de las redes sociales, nos hace parecer que estamos rodeados de muchísima gente, pero luego, cuando dices, ¿cuáles son tus amigos de verdad? No están, ¿no? O sea, estamos metidos en un mundo con muchísimo materialismo, muchísimo individualismo, que al final conduce a un egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y no pensar en los demás. Y eso nos impide muchas veces ver eso que necesita la otra persona, esa persona que está sola, ¿no? Entonces, llegado a este punto, dice, pues la soledad no deseada, al final, si lo queremos describir de alguna forma, es una pobreza del mundo actual, ¿no? Es un tipo de pobreza que a lo mejor antes siempre pensábamos pobreza material, pues hay que tener ropa para no tener frío y poder protegerse, hay que poder tener alimento, hay que tener muchas cosas desde el punto de vista más material, y sanidad, educación, etcétera, que por supuesto son completamente necesarias y que son los grandes grupos de pobreza que podemos identificar, pero está esa otra soledad del mundo actual, que es la pobreza como carencia de un bien necesario para el completo desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Por las dimensiones del ser humano pues está la dimensión física, la dimensión racional o cognitiva, la espiritual, la social y la emocional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nos falla la dimensión emocional, cuando nos sentimos solos, arrastra al resto de dimensiones del ser humano. Una persona que se siente sola tiene tendencia a dejarse desde el punto de vista físico, tendencia a la depresión, tendencia al sedentarismo, empeora su salud, etcétera, ¿no? Tanto física como mental. Acaba perdiendo calidad de vida e incluso muchas veces pues tienes muchos casos de suicidios por soledad, porque ese sentimiento de ya no aporto nada, no soy nada, no valgo para nadie, mi vida no tiene sentido, ¿no? Y porque como humanos necesitamos, el ser humano es un ser social, necesitamos esa compañía, ese estar dentro del corazón de los demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los estados, antes Alejandro comentaba que tenemos países en los que efectivamente hay un Ministerio de la Soledad, Inglaterra, el Reino Unido, en Japón, pero ya en otros sitios, en España, en muchas administraciones públicas, empezamos a tener direcciones generales que se encargan del tema de la soledad, ¿no? Que han ido añadiendo a determinados campos de los que tratan el tema de la soledad como una cosa ya identificada. Y esto, pues tienes la dirección general pues, de mayores y de soledad no deseada, etcétera, ¿no? Entonces empieza a identificarse, porque es importante para los estados, para las administraciones, porque al final es una cosa que repercute en la sociedad, en el bien común de la sociedad, y además porque
supone un coste muy grande. Cuando la gente que está sola no se encuentra bien, tiene más problemas de salud física, mental, etcétera, pues acaba llegando su dependencia a lo mejor antes de lo que llegaría si está en buenas condiciones. Eso al final es coste de salud pública, ¿no? de asistencia, de dependencia, etcétera. O sea, aunque solo sea desde el punto de vista económico y egoísta, pues los estados y las administraciones públicas deberían y deben preocuparse del problema de la soledad no deseada por las consecuencias que tiene, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que aunque parece que asociamos y las administraciones asocian estamos en la edad adulta y cuando somos mayores. No es un tema de edad, es un tema de otro tipo de condicionantes y factores de vulnerabilidad que hay. Evidentemente, cuando estamos en las situaciones como las que ha descrito Alejandro, pasar del hecho objetivo de estoy solo a me siento solo, diciendo es mucho más fácil. Pero puede darse en cualquiera de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es una de las formas de luchar contra esta soledad no deseada, ¿no? Evidentemente está en la acción de las personas, en la acción de los voluntarios, por decirlo de alguna forma. Ese sentimiento de no valgo nada, nadie me importa, nadie me llama por mi nombre en semanas, etcétera, ¿cómo se puede solventar? Pues con otras personas que van desde el punto que dedican el tiempo, que dedican el cariño de una forma altruista. Precisamente por eso tiene un valor que eso no lo puede dar un Estado o una administración pública. Una administración pública te puede dar la asistencia, te puede dar las personas que te cuiden, que te ayuden a levantarte, que te ayuden a limpiarte si tienes dependencia, etcétera. No te pueden facilitar un psicólogo si lo necesitas, etcétera. Tienen que poner los medios, evidentemente, económicos que hace falta, de especialistas. Pero lo que es el acompañamiento, la amistad, esa forma desinteresada de darte a los demás solo lo podemos dar los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que pueden hacer los voluntarios y es lo que hacemos, por ejemplo, en Nadie Solo. Ese trato de personas, hacer ese puente de unión entre las personas vulnerables que sienten soledad por distintos motivos, el puente con las personas que tienen posibilidad de acompañarles y ayudarles a paliar esa situación, ¿no? ¿Cómo? Pues evidentemente de persona a persona. Nunca, esto no es un tema de colectivos, aquí el que se siente solo él, ¿no? Y necesita sentir que importan, ¿no? Muchas veces me pasaba al principio que cuando empiezas a hacer voluntariado, yo cuando llegué a hacer voluntariado en la organización, me dijeron, oye, haznos un plan estratégico por la experiencia que tenía, ¿no? De laboral y todas estas cosas. Y dije, bueno, para hacer un plan estratégico, lo primero que tengo que hacer es conocer todos los programas de la ONG, ¿no? Los distintos tipos de soledad que intentan paliar nuestros voluntarios, que en nuestro caso son 5 tipos de soledad. Hay muchas más, pues de las personas mayores, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad intelectual, de las personas sin hogar, y de los menores en riesgo de exclusión social por fracaso escolar, que son las soledades que nosotros tratamos. Hay otras muchas más, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Y entonces, una de las cosas que me pasaba a veces cuando iba a un programa, iba a hacer voluntariado en los sitios, una duda que me asaltaba es hasta qué punto la persona a la que estoy acompañando, sobre todo determinados colectivos, realmente le estoy haciendo un bien, porque yo me estoy sintiendo bien. O sea, al final, cuando uno se da a otro, al final es una recompensa, una alegría, una satisfacción personal que sí es indudable. Todos nuestros voluntarios siempre dicen que ganan ellos más que las personas a las que acompañan, ¿no? Pero, claro, te puede quedar la duda de decir, ¿esto lo hago o lo hace un voluntario por lo que recibe o realmente la otra persona le vale o no le vale? Claro, y yo tengo 2 anécdotas cortitas, os las voy a contar, que te hacen ver, ¿no? Y una fue uno de los programas que hacemos, que es voluntariado familiar, que es familias que tienen hijos
entre los 4 o 12 años, que juntas hacen el voluntariado facilitando tiempo de ocio a niños y niñas con discapacidad intelectual, que pues un síndrome de Down, Asperger, autismos, muchos tipos de discapacidad intelectual, de familias muy vulnerables, la mayoría de las veces desestructuradas, porque salimos con los niños más vulnerables, que además de tener la discapacidad intelectual, también en los centros de educación especial públicos, pues tienen situaciones familiares de falta de recursos, etcétera, con lo cual su posibilidad de tener amigos, de tener ocio, etcétera, pues se queda muy limitada, ¿no? Entonces, en este programa, las familias recogen un sábado sí y un sábado no a un menor que tiene discapacidad intelectual, lo incorporan a la familia y se van a la actividad que hemos organizado con otras familias que a su vez han ido a recoger a otros niños con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, yo en una de las salidas que hice acompañé a una familia que recogía a una niña de unos 9, 10 años con un autismo profundo. Yo nunca me había me había planteado lo que era una persona autista, ¿no? Entonces, pero yo estaba muy preocupada, yo tenía... estaba pendiente de la niña no se pierda, la niña no se despiste, la niña que quiere, pero la niña no reaccionaba a nada de lo que yo hacía o le decía, ¿no? Solo reaccionaba cuando yo sacaba una galleta, que estiraba la mano y se la comía, pero no me decía ni quiero la galleta, ni me gusta, ni gracias, ni con los ojos me estaba diciendo quiero la galleta, simplemente escojo la galleta y me la como. Entonces, bueno, me pasé así toda la mañana con ellos. Y yo me pensaba, esta niña le da igual que yo haya estado, que no haya estado, no le aporta absolutamente nada. Pues un mal pensamiento, ¿no? Y bueno, les acompañé a dejar a la niña a su casa y cuando la estábamos dejando, claro, la familia voluntaria la conocía. Entonces bajó su madre a coger a la niña y le dijo, venga, fulanita, a comer. Y entonces los padres de la familia voluntaria le dieron un beso cada uno, los hijos de la familia voluntaria le dieron un beso cada uno y la niña no se movía. Y entonces no se movía, simplemente estaba con una piedra y me miraba. Ni un gesto, ni un nada, ¿no? Y entonces, de repente, claro, la madre decía, pero venga, sube, que nos subimos ya. Y de repente me quedé así y dije, ¿quieres que te dé un beso yo? Y no me contestó, no hizo nada. Le di el beso, se dio la vuelta y se marchó. Entonces, muchas veces pensamos que no hacemos las cosas porque la persona a la que acompañamos no es capaz de transmitirnos o de agradecernos o eso, pero eso es una cosa que no nos transmitan, no nos digan, y otra cosa es que realmente les hace bien las cosas que hacemos, ¿no? Lo mismo me pasó con una persona sin hogar que después de estar en 10 minutos una persona era extranjero, vivía en un centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid y se pasaba el día, tenía ya hay limitaciones por las circunstancias en las que había acabado siendo una persona sin hogar pues eso, estaba todo el rato pintando mandalas y entonces yo estaba al lado de él y no me miraba, no me decía nada y lo mismo, el pensamiento a este señor le importa un bledo que yo esté aquí, o sea, no le aporto absolutamente nada, ¿no? Y en ese momento, no es un problema del autismo, sencillamente es que no había conectado conmigo, ¿no? Y en un momento determinado, como lo pintaba muy bien, le dije, qué bonito te está quedando. Me miró, una mirada que yo siempre recordaré, ¿no? Y me hizo hueco, me dijo, siéntate, me sacó la carpeta y me enseñó todos los dibujos que él hacía. Y estuvimos allí un buen rato viendo sus dibujos. Necesitaba alguien que le hiciese caso, alguien que mostrase interés, alguien que valorase lo que para él en este momento es su vida, ¿no? Entonces, son soledades que a veces no somos capaces de entender o de saber cómo aportamos, pero aportamos. De cuando dices, ¿quieres que siga y que venga a verte? Sí, quieren. O sea, ¿no? Al final, bueno, pues son pequeños ejemplos, ¿no? Cuento los míos porque son los que son más fáciles de contar. Hay miles de anécdotas de la gente, pues más de 2.000 voluntarios, cerca de 15.000 personas que han pasado por la ONG a lo largo de los 30 años que cumplimos este año, ¿no? Infinitas anécdotas, ¿no? Pero bueno, a mí me es más fácil las más cercanas. Entonces, por un lado, y no quiero entretenerme más en esa parte, en qué le aporta a las personas, está clarísimo que la persona que se siente sola necesita ese acompañamiento que le hace sentirse más importante, ¿no? Pero es que nosotros mejoramos la sociedad, pero mejoramos la sociedad a través de los propios voluntarios. Es qué le aporta al voluntario
ser voluntario, hacer este acompañamiento a personas, bueno, en el caso de este tipo de voluntariado o en otros voluntariados que aportan a la sociedad, ¿no? O sea, realmente el voluntario le compensa, ¿no? Más allá de esa sensación de que he hecho algo bueno, ¿no? Pues nosotros encontramos que la gente que viene a hacer voluntariado, buscando paliar esa soledad no deseada de otras personas, a veces vienen por motivaciones altruistas y muy orientadas a los demás, ¿no? Como puede ser concepto de solidaridad, de participar en tareas colectivas que son buenas, a veces por las creencias religiosas y esos temas. Otras veces la gente viene a hacer el voluntariado pensando más en que es una forma de desarrollarse personalmente, ¿no? Que no es que sean peores o mejores. Al final siempre hay un punto de altruismo detrás, pero también hay gente que dice, bueno, yo es que tengo tiempo libre, quiero dárselo a alguien, ¿no? Tengo la necesidad de conocer a más gente. Hay gente que hace voluntariado y con el voluntariado huye de su propia soledad. Es una forma también de prevenir soledad, ¿no? Aprender conocimientos, tener un grupo al que pertenezco, en el que me siento también cuidado y querido. O sea, hay distintos tipos de motivaciones, ¿no? Entonces, con todo eso, cuando hacemos el voluntariado, lo que hacemos es crecer. Es crecer como personas, ¿no? Aprendemos a tratar muchísimas veces a personas diferentes, ¿no? Me contaba un chico jovencito que vino una vez a la sede de la ONG para un tema laboral. Nos estaba creando una cuenta de proveedor de una determinada empresa y entonces, en un momento determinado, pues tenía 26, 27 años, no mucho más mayor, y en un momento determinado nos dijo, oye, yo hice voluntariado con vosotros cuando era pequeño, hice con las familias y todo eso. Y claro, de repente te encuentras a una persona que ha sido voluntaria joven y dices, bueno, a ver qué le ha quedado, ¿no? Y me decía, pues le dije, oye, ¿y en tu vida cómo ha influido esto? Y me dijo, pues mira, yo soy de buena familia, desde el punto de vista de que nunca me ha faltado de nada, he tenido cariño, he tenido de todo, pero lo que no tenía era gente diferente en mi entorno. Y aprendí a tratar a personas con capacidades diferentes, ¿no? Y eso me sirvió y me di cuenta que era digamos, una joya, una cosa que había recibido del voluntariado de cuando llegué a la universidad y de repente me di cuenta que ahí que está todo el mundo diciendo a ver de quién me hago amigo, qué grupos, si acierto, etcétera, etcétera, a ver con quién te juntas porque vienes del colegio y él se dio cuenta que había un chaval que no se juntaba con nadie, que cuando llegaba la hora del descanso, en medio de la cafetería con todos, se quedaba allí en nuestro... Claro, él, con la experiencia, el voluntariado, el tratar a otras personas distintas, fue capaz de darse cuenta, este chico tiene un problema de relación. En este caso, pues tenía un poquito de Asperger, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Dice, pues nada, sin ningún problema, me lo cojo, me lo echo a los hombros y me lo llevo. Pues uno de los mejores amigos del grupo. ¿Qué necesitaba este chaval? Dice, que alguien supiese tratarle. ¿Qué les pasaba al resto de amigos? Que no sabían cómo tratar a una persona diferente. Y cuando hay uno que enseña, que tira, dice, va haciendo comunidad y va enseñando a los demás. Entonces, ese crecimiento personal te lo da el voluntariado y te lo da gente joven y te lo da cuando eres mayor. Yo, desde que empecé, la primera vez que fui a un centro de acogida, tuve que resetearme a mí misma y decir, oye, no vayas con miedo, que no voy a un penitencial de estos de alta seguridad con asesinos del silencio de los corderos, que voy a un centro de acogida de gente que no tiene casa por distintos motivos. De que no puedo prejuzgar, o sea, no es mala gente, ni muchísimo menos. Hay gente que a lo mejor no ha sabido gestionar algún problema en su vida, o lo que sea, y ha acabado en esa situación, ¿no? Y de repente empiezas a tratar a las personas y ves a las personas, a cada una de las personas. La forma de mirar desde entonces al pobre que tengo en la puerta del supermercado, al que tengo en la puerta de la iglesia, al que me pide en el semáforo, es que les miro a los ojos. Es que antes no les miraba. Tampoco me considero que fuese la persona peor del mundo o más insensible. Pues nada, en la media, 50% mejores, 50% peores. Pero de repente te das cuenta que te cambia la mirada, que ves a la persona y que no significa que le tengas que dar algo a una persona que a lo mejor está practicando la mendicidad, pero sí le puedes dar una sonrisa, le puedes dar una mirada, le puedes saludar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? ¿No? Y dice, humanizas, cambias tú como persona y cambias el entorno, ¿no? Luego nos pone mucho el tratar con personas vulnerables,
nos pone en orden la escala de valores. Me contaba una vez un padre de los que hacen voluntariado familiar, que era fantástico para la educación de sus hijos, ¿no? Aparte de hacer una cosa juntos, hacer voluntariado, practicar la solidaridad juntos haciéndola desde que son pequeños, es que la escala de valores de sus hijos había cambiado. Porque cada vez que llegaba a casa, llegaba que le pasaba de vez en cuando, llegaba una hija y le decía, papá, que tengo un problema súper grande porque fulanito me ha hecho y menganita me ha quitado y mi hermano no sé cuánto, haciendo un drama horrible, ¿no? Entonces, espera un momento, vamos a ver. El sábado nos toca salida. Dice, bien, ¿con quién vamos a salir? Con Iker. Bien, con Iker. Dice, ¿Iker tiene tal? No. ¿Iker tiene cuál? Todo por lo que se había pegado con los amigos, hermanos, etcétera. No, tiene tal. Dice, bueno, vale, ¿cuál es el problema? Dice, no, papá, no tengo problemas. Entonces, a veces el voluntariado nos ayuda a darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos que muchas veces no valoramos y cómo además las podemos compartir. Por eso, al final, el voluntario, es normal que cuando le preguntas diga, yo gano más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el darnos a los demás transforma a las personas, porque nos transforma la mirada y además nos agranda el corazón, ¿no? Es esa mancha de aceite que luego se va extendiendo. Nos pasó en la pandemia que bueno, pues con 2.000 voluntarios en los que un porcentaje alto era gente mayor, que todo el mundo no podía salir, te dabas cuenta que bueno, te tienes que reorganizar rápido, los voluntarios más jóvenes apoyaban a los voluntarios más mayores, tenías algún voluntario mayor que no se consideraba mayor y andaba con un certificado que le habíamos firmado para que pudiese salir a la calle porque iba a hacerle la compra a un señor que estaba ciego y tenía 20 años menos que él, pero estaba haciendo y no podía salir. Y de repente tenías una persona con 80 y tantos años haciendo de voluntario en plena pandemia, ¿no? Entonces, pero lo que sí te dabas cuenta es que la sociedad acaba rearmándose y acaba saliendo todo lo bueno que hay en la sociedad y en las personas, pero a veces cuesta, ¿no? Y a veces ibas, te llamaban desde Valencia, desde donde sea, alguien que tenía a sus padres en Madrid y les decía, o a su madre o padre y tal, que no podían salir, mayores, etcétera, y nadie les podía llevar la compra. Todavía las grandes superficies no se habían acoplado al ritmo de servir. Te decían, sí, mi compra, no sé si os acordáis, y dice, ¿la puedes recoger o te la puedo llevar dentro de una semana? Y dentro de una semana, pues la persona muerta en la casa, ¿no? Por inanición, no por COVID. Entonces, nos llamaban y nos decían, oye, ¿esto podéis hacerlo? Entonces íbamos, recogíamos nosotros la compra y la llevábamos a esta. Y llamaba la atención muchas veces que llegabas a un portal y llamabas al timbre y decías, entonces empezaba a contar, yo como ingeniero, ahí sí soy ingeniero, empiezas enseguida, 4 por 5, 20 vecinos, y vengo yo desde la otra punta de la comunidad a traerle la compra, ¿no? O sea, ¿cómo estamos desconectados y solos ante los males de los demás, ¿no? Por eso es importante esto. Y sobre todo porque cuando hacemos voluntariado, al final, pues eso, desarrollamos y ponemos en práctica unas virtudes humanas que son muy importantes, que es la generosidad, la humildad, la alegría que le llevamos a la gente, ¿no? A mí hay un tema que me preocupa, y ya con esto voy a terminar, porque si no me vas a sacar la bandera, Pepe. Entonces, una cosa que nos preocupa es la juventud, ¿no? Es cómo la juventud, aquí hay gente joven, me imagino que habrá gente joven también escuchándonos en streaming, a veces parece que está desconectada, ¿no? Que como precisamente porque están envueltos lo tengo todo en el instante, le doy al clic, lo compro, lo subo, me tuneo, mi imagen es esta, es la otra, pues parece que como que están muy separados de la realidad, ¿no? Sí, pero luego es verdad que llega una dana y yo tengo sobrinos que siguen yendo 3 meses después a Valencia, los fines de semana en un autobús, se pega una paliza y limpian el barro de los garajes, ¿no? O sea que es una juventud que tiene mucho que ofrecer y es capaz de darla. ¿Cuál es el problema que tenemos con la juventud, ¿no? Desde el punto de vista de esta solidaridad, de darse a los demás, de acompañar, porque el acompañamiento intergeneracional es súper importante, ¿no? Es que a veces no sabemos el idioma en el que hablan, ¿no? Y es un reto importante, ¿no? Yo imagino que ahí los que se dedican a cosas más de filósofos, etcétera, podrán apuntar algunas cosas. Pero es un gran valor a incorporar, ¿no? Y porque
estos jóvenes sienten también mucha soledad. Ahora tenemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes entre los 15 y los 25 años que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Una de las terapias que tienen es darse a los demás, salir de sí mismos. Y están haciendo voluntariado, programan actividades y cosas en las residencias de mayores en las que nosotros vamos. Entonces, dándose a los demás, se olvidan de sí mismos, dejan de tener ese problema y además lo hacen dándose a otros, ¿no? Es una ayuda. Bueno, así podría estar contando muchísimas cosas, pero como tengo que dar paso al siguiente, lo dejo. Muchas gracias. Luego. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Luego tendremos tiempo también para volver sobre esto. Estaba acordándome de Pablo hablando con Silas y dice, Pablo, si fuéramos judíos nos convertiríamos, ¿no? Has estado a punto de que sacas has traído fichas. Pero es efectivamente detrás de un bulto hay dentro de ese bulto hay una persona, ¿no? Y el encontrar a esa persona hace que tú seas más persona también, ¿no? O sea, bueno, este es un tema apasionante que se ha perdido esa perspectiva. Yo creo que ese es uno de los grandes dramas de nuestra sociedad, pero para hablar sobre esto y entrar más a fondo, tenemos a Santiago Ortigosa. Mi gran mérito ha sido coordinar a 3 personas que tienen mucho que aportar de manera muy complementaria, ¿no? Y mi gran mérito es moderarlo porque no paro de interrumpir en la dinámica, pero bueno, intentaré controlarme. Bueno, ¿cómo agradezco la mentalidad de los ingenieros? Porque, claro, cada uno... Alejandro, bueno, va a su bola, pero es un hombre metódico. Isabel me ha enviado un currículum bien organizado. Santiago, porque te conozco, pero me has enviado un caos. O sea, de hecho, lo conozco y soy incapaz de gestionar el currículum que me has enviado. Es profesor titular de la universidad y está metido en todos los temas de educación, formación, excelencia, investigación en el ámbito de la educación, miembro de la Comisión Española de la UNESCO, fue director del Grupo de Investigación Promoción de la Excelencia en el Quehacer Educativo en la Sociedad del Conocimiento, un tema apasionante. Bueno, es sobre todo un pedagogo y levanta entusiasmos entre sus alumnos. Levanta entusiasmos. Un hombre muy innovador. Vamos a ver si estás a la altura. Este es un público exigente. Pues tienes la palabra. Había una poesía de Miguel Hernández que era un brío por la pena casi bruno porque la pena tizna cuando estalla. Por eso he empezado con la poesía. Porque, a ver, repito el comienzo, un brío por la pena casi bruno porque la pena tizna cuando estalla, donde yo me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Esto solo lo he recitado para ver si se escuchaba algo a través del micrófono. Pero no tiene un poquito que ver, pero no excesivamente. Tiene un poco que ver, pero me voy a acomodar a la presentación porque... Yo no sé, a casi todo el mundo atribuye casi todas las citas a Oscar Wilde. Entonces yo siempre digo que Oscar Wilde dijo que si quieres agotar un tema conseguirás agotar a los que te escuchan. Así que me he propuesto firmemente no agotar el tema y tampoco el tiempo
el tiempo previsto, vamos a ver si lo consigo. Ahí debiera salir lo que yo estoy viendo, sí. Bueno, etiología, la verdad es que me sugirió como título, se me vino a la cabeza como título causas. Lo que pasa es que etiología suena mucho a terminología médica de la soledad. Y luego he puesto un arbolito en verde que siempre es esperanzador y el escudito de mi empresa de trabajo, que es la Complutense, es donde estoy, donde mis alumnos tienen la amabilidad de escucharme. Por cierto, gracias a todos por escuchar y gracias a los que me han invitado, particularmente el profesor Barta, por haberlo hecho, y a mis colegas que he escuchado con mucho gusto. Bueno, yo he intentado hacer una cuestión propedéutica, introductoria, porque hemos constatado ya con Isabel y con Alejandro cómo estaba la situación, qué podemos hacer para que la situación mejore. Esta poesía sí tiene ya algo que ver con el tema de posibilidades o sugerencias, quizás, para que las quiera recoger, para evitar la soledad o un poquito anti-soledad. El tener un modelo de identidad a mí me recordó mucho a Gabriele Galán en una poesía, ahora sí tiene sentido la poesía, que se titula El ama y que tiene tres, vamos, brevísimamente, la poesía comienza diciendo: yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta. Y para hacerla mía, quise yo ser como mi padre era. Y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi hidalga tierra. Y fui como mi padre y fue mi esposa viviente imagen de la madre muerta. Un milagro de Dios que ver me hizo otra mujer como la santa aquella. Aprendemos por imitación. Primero imitación en casa. Si no hay casa, no imitas. La casa es el lugar al que se vuelve. Recuerda un poquito el tango de Carlos Gardel, ¿no? Volver. Pues el lugar al que se vuelve, decía uno de mis profesores, el profesor Alvira, es la casa. Y es el lugar de la intimidad. Es el comienzo de la intimidad y es el comienzo también de la apreciación de valores, virtudes y de la belleza de ambos, del valor y de la virtud. La belleza es, bueno, aquí cuando he estado alguna vez en Atenas, ellos en vez de buenos días, buenas tardes, buenas noches, te dicen kali, mera kali nichta. Kalos en griego es belleza. En realidad te están diciendo que tengas unas bellas tardes, unas bellas noches o unos bellos días. En el italiano es una copia, como bella Roma, ¿no? Que buena y bella es Roma. Tanto en la familia como en las amistades, cuando las hay, pues uno aprende a apreciar la belleza. En castellano clásico a ustedes les sonará mucho escuchar de alguien que, para decir que otra persona es muy apreciable, dice de ella que es una bellísima persona. Me acuerdo de un catedrático de instituto jubilado que ocupaba su tiempo en estar en la biblioteca ayudando a los alumnos jóvenes, recién llegados. Y todo el mundo hablaba en esa ciudad de este señor como bellísima persona. Bueno, pues imitación de familia cuando la hay, imitación de lo bueno, imitación de lo bello, y convertirse en lo que Platón llamaba kalos ke agazón, que es la belleza del bien.
¿cómo consigo yo atraer a las personas al cumplimiento, no cumplimiento, porque si utilizas la palabra deber ya has estropeado o pones dificultades? No es que yo esté en contra de los deberes, pero sí estoy a favor de decir, mira, hazlo porque es valioso, porque vale la pena, porque va a embellecer tu vida. Y la belleza, hay otra palabra griega, ien, que es la palabra con la que se habla de tristeza. La traducción es tristeza. An significa no. Ien significa ir. No ir significa estar paralizado. Y esa parálisis ocurre cuando tenemos delante de nosotros algo feo. Yo a mis alumnos que andan entre los 18 y los 21, a veces les digo que, bueno, a nadie se le ocurre llevarse a su novio oye, vente, que lo vamos a pasar estupendamente porque he encontrado un estercolero. Dice, bueno, me estás invitando a un estercolero. O sea, el estercolero es un sitio que es feo, del que huele mal y del que uno quiere marcharse cuanto antes. Si me dices que vaya al parque ¿cómo se llama el parque romántico que hay aquí en Madrid? Sí. Capricho, muchas gracias. Que es una preciosidad. Pues, bueno, ahí sí puedes ir con amigos, amigas, familias o lo que quieras, ¿no? Porque es un gusto, ¿no? En el que descansa la vista. En cambio, en la fealdad, también a mis estudiantes les suelo decir que no conviertan su propia vida en un estercolero, porque, por motivos que explicaré más adelante, para evitar incrementar el sufrimiento de los oyentes. Bien, gnosis se autón, conócete a ti mismo. Es muy importante porque es lo que nos permite llevarnos bien con nosotros mismos. Recordarán una película titulada Desayuno con diamantes, en donde hay una chica, la protagonista, Audrey Hepburn, que está todo el tiempo queriendo ser independiente. Y de hecho tiene un gato al que no le ha puesto nombre, le llama Gato. Y al final de la película, bueno, tiene un pretendiente en el mismo edificio. Y al final de la película está lloviendo, ella se va de la casa, en el taxi va con el fracasado pretendiente y tira al gato. Está lloviendo en Nueva York y tira al gato fuera. Entonces, esto ya acaba de crispar del todo al pretendiente y le dice, mira, ¿tú sabes lo que te pasa? Que es que vayas donde vayas, acabas en ti misma. Y claro, uno vive consigo mismo 24 horas. Si lo que uno tiene dentro es feo, pues es que me voy a descansar a París. Te irás a París, pero a descansar, ¿no? Porque te vas contigo mismo o contigo misma. Contigo misma. Sí, como es habitual, hay percepciones de belleza en mi interior, igual que percepciones de situaciones de mejora, pues entonces yo puedo ser amigo de mí mismo. Sabré que soy vulnerable, porque todos somos vulnerables. Y eso es bueno saberlo y evitar el perfeccionismo. Yo creo que otro motivo de dolor de estómago en gente joven está en responder a las distintas propagandas de conviértete en el mejor. Tienes que ser el más guapo, la más guapa, el más eficiente, el más eficaz, el más... O sea, y claro, la gente joven dice, no llego. Pero engañados por los más media o por algunos más media y algunos programas o aplicaciones en red, porque de hecho yo veo a mis alumnos en Instagram, por ejemplo, y
todo el mundo está haciendo una pose. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Todo el mundo está... en realidad está agobiado o agobiada, pero la sonrisa es amplísima cuando hace la foto, ¿no? O sea, pone el móvil, sonríe y luego ya se pone normal. Además, normalmente haces 20 o 30 fotos para escoger la mejor en la que sales, lo cual te lleva unas cuantas horas, dicho sea de paso. Bien, es bueno tener un cierto nivel de equilibrio. Luego he puesto armonía, porque la armonía es la unidad, la unión en la diversidad. Por ejemplo, una obra de arte, un cuadro de Velázquez, dices, oye, esto es muy fácil hacerlo, ¿no? Las Meninas o la rendición de Breda. Y bueno, es muy fácil hacerlo, pero esto lleva aquí una pincelada y aquí lleva otra y tú no lo has hecho, lo ha hecho Velázquez. Entonces no es tan fácil conseguir una obra de arte, es crearla, cocinarla, entre comillas, lograr la armonía. De hecho, quizá un modo de evitar la soledad es proponer convertir la vida en una cierta obra de arte. No, sin perfeccionismo, esto quiero siempre relatarlo, ¿no? Hay personas románticas que describen la corriente en un río como pasando a borbotones por entre las piernas, ¿no? Hay personas menos sensibles que son más distantes, más objetivas, ven el relato y el transcurso del río como algo distante. Bueno, el término medio es bueno, ¿no? Un alumno mexicano me decía una vez que en su estado del distrito, de entonces el DF, ahora Ciudad de México, en su barrio, la gente tendía a pensar parejo. Y yo, ¿cómo que pensar parejo? ¿Te refieres a parejas? No, que por tanto intentamos ser justos y darle a esta persona lo que corresponde y a esta otra lo otro que le corresponde. El hombre que sabe sentir, decía, es una canción típica que le gustaba interpretar, la persona que sabe sentir siente parejo. Esta diapositiva la he puesto porque sale el mar, no tiene copyright y permite descansar la vista. Uno ve el mar un poco, aunque sea dentro del fresquito que hace aquí en Madrid. También requiere la armonía de la que mencionaba antes, practicar la prudencia. ¿Cómo describo la prudencia sin meterme en la ética anicómaco de Aristóteles? Pues tal vez el mejor modo sea decir que es apretar la tecla adecuada en el momento adecuado para conseguir lo más adecuado para la persona que es tu amigo, o que es tu hijo, o que es tu nieto, o que es tu sobrino. ¿Y eso cómo se hace? Pues no hay recetas. Lo siento, pero no hay recetas. Es el mismo tipo de conocimiento que aprender a conducir o aprender a nadar. Uno va a aprender a conducir y le explican, tiene usted que pisar embrague, tiene usted que meter primera y luego tiene usted que apretar acelerador y lentamente soltar embrague. ¿Lo ha entendido usted? Sí. Hágalo. ¡Pumba! Se le cala. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento teórico. O sea, te voy a contar lo que yo quiero a mi madre y uno lo puede entender porque tiene la experiencia, si la tiene, de haber querido a su madre. Pero no lo puedes, no tiene sentido decir yo quiero a mi madre raíz cuadrada de 25, porque oiga, usted ha vuelto a desayunar whisky, o ¿qué me está usted diciendo, no? Un proyecto vital es saber qué es lo que uno quiere hacer o qué está haciendo con la propia vida. En el amor, en el trabajo, en la cultura, ante circunstancias imprevistas. Recordaba Víctor Frank y su famoso El hombre en busca de sentido, el conocido psiquiatra que estuvo en Auschwitz, Treblinka y Majdanek
y que también habla de la libertad interior y que habla de, bueno, cita a Nietzsche, el que quiere, el que tiene un porqué no necesita saber el cómo. Naturalidad, sencillez, descomplicación. Solo voy a ponerle epígrafe porque llevo 18 minutos, 36 segundos, 37 segundos, 38 segundos hablando y tengo aquí un cronómetro escondido. La libertad, vamos a ver, consiste en ser dueño de uno mismo. A los estudiantes se les está explicando que la libertad es autonomía. Autos significa yo mismo y nomos significa ley. Si esa palabra auto, nomos, soy para mí mismo, mi nomos, mi propia ley, eso parece una película del oeste, ¿no? Es una película del Far West. Él era su propia ley. Y aparece con la pistola y el gorro. Bien, eso es imposible. Yo no puedo ser mi propia ley. Yo tengo que ir por la derecha cuando voy conduciendo y no puedo ir por el lado contrario. Entonces, es mejor, me parece a mí, el término libertad, porque Gorgias, que es un diálogo de Platón, una de las cosas que le comenta Sócrates a su interlocutor Gorgias es, vamos a ver, Gorgias es un sofista, es decir, un señor que te convence de lo que tú quieras en función de lo que le pagues. Me pagas más, te digo una cosa, me pagas menos, te digo otra distinta. Dice, Sócrates le dice a Gorgias, oye, si tú no eres capaz de gobernarte a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar una empresa? ¿Cómo vas a gobernar una clase si eres profesor? O todavía más grave, ¿cómo vas a gobernar un país? Si tú no eres dueño de ti mismo, es que es imposible. 20 minutos, 27 segundos y me quedan 3 diapositivas, vamos mal. Bueno, tenemos un tiempo y ese tiempo es magnífico. Aquí tengo un email que le escribió Séneca, es broma lo de email, probablemente era un papiro, a su alumno Lucilio. Me amenazas con tu enemistad. Porque el alumno le ha escrito, profesor, si no me cuenta qué está haciendo ahora, no le vuelvo a hablar, porque me amenazas con tu enemistad si te dejo en la ignorancia de uno siquiera de los actos que realizo cada día. Para que veas con cuánta franqueza me porto contigo, hasta voy a hacerte la siguiente confidencia. 2 puntos. Escucho a un filósofo. Concretamente, hace 4 días que acudo a su escuela y oigo sus explicaciones a partir de la hora 8ª. A buena edad, me dirás, ¿y por qué no es buena? ¿Qué mayor torpeza que la de no aprender porque se ha estado largo tiempo sin aprender? Hay que aprender todo el tiempo que dura la ignorancia. Durante toda la vida, si damos crédito al proverbio, el cual no se aplica a ningún otro asunto con más exactitud que a este. Hay que aprender la manera de vivir durante toda la vida. Y, con todo, además, en la escuela enseño también algo. Me preguntas qué enseño, que hasta un viejo puede aprender. Era de Córdoba, Córdoba en latín, Córdoba en castellano español contemporáneo. Y buena persona. Bien, es muy interesante tener sentido del humor. Aquí he puesto una tontería que igual con suerte se oye, que yo creo que la he sacado porque me he mirado las normas APA de citación cuando hay una streaming en marcha. Esto yo creo que debí sacarlo de TikTok. Entonces he prescindido con eso, dicen las normas APA, que es bastante, con la descripción de la procedencia del sitio.
Reír distiende, aleja la soledad, es divertido. Vamos a ver otro de un piloto típico. Entonces, a través del altavoz sabe decir today, tomorrow y thank you very much y no sabe más. Y el resto hace como lo hace cerca del micro la gente de cabina. Y este es un poco heteropatriarcal, me da reparo ponerlo. Esto lo escucho mucho en mi facultad, los heteropatriarcados. ¿Cuál es vuestro secreto para hacer No es políticamente correcto el chiste, pero eso era un chiste. Bueno, son 10 puntos, voy por el 9. Antes han citado a Leonardo Polo, existir es coexistir. Y coexistir requiere no tener tiempo para tener prisa. Yo, desde los 60, se me vino a la cabeza esta idea que promociono de vez en cuando. Mire usted, yo ya no tengo tiempo para tener prisa. Si hay que acabar, se acaba, pero no me voy a acelerar lo más mínimo, porque ahora el tiempo que me queda lo voy a vivir con normalidad. Si alguien quiere ir acelerado, pues yo me aparto y pase usted que... Bien. No, este es un texto precioso latino. No solamente cuento las horas serenas. Por eso había comentado lo de no tengo tiempo para tener prisa. Esta es inscripción de relojes medievales, de estos que funcionaban solo con la luz solar, un reloj de sol. Porque por la noche, como no había luz en la Edad Media, Renacimiento, hasta que se... Pues, claro, el reloj dice, cuento las horas tranquilas, porque por la noche, como no hay sol, no doy la hora, pero es que además por la noche está lleno de bandidos. Es cuando sale la gente a robar o a hacer... Entonces solo doy las horas serenas. Transmitir serenidad es bueno y también reivindico que si uno respeta el pluralismo, incluso si uno respeta, lo hace porque uno está convencido de que es verdadero, de que de verdad es bueno respetar. Si entráramos en una postura de relativismo, nada es verdad y nada es mentira, entonces podríamos caer fácilmente en un sistema agresivo. Pero como nada es verdad ni es mentira, pues si yo decido que es bueno pegarte, pues rebátemelo, porque no tiene... En cambio, si yo te respeto, porque sé que es verdad que el bien está en respetarte, y vamos a diapositiva 10, bueno, casi. Esto es de un premio Nobel, que si yo no recuerdo mal es Jacinto Benavente. Se titula En el mitin de la humanidad y reza como aparece ahí. En el mitin de la humanidad, millones de hombres gritan lo mismo. Yo. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua. Qué monótona es la rana humana, qué monótono es el hombre mono. Y luego para mí, en mi opinión, mi. Y en francés hay un moi. Y dice Benavente, el moi francés, ese sí que es grande, Monsieur le moi. La rana es mejor, cucú, cucú,
cucú, solo los que aman saben decir tú. Che se non è vero è trovato, yo creo que es vero, y así lo cuento. Y la diapositiva 10 dice que es bueno saber querer y que en general poner amor donde no hay amor permite sacar amor. De hecho, en la Grecia aristotélica de la ética Nicómaco, cuando una persona no era capaz de salir de sí misma y de ocuparse de la realidad social y de hacer el bien y ser virtuoso, a esa persona le llamaban idiotés, del donde procede la palabra idiota. Muchas gracias. Bien. Bien, Santiago nos ha dejado que respondamos, que seamos nosotros los que respondamos. Cada uno por su cuenta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. No sé si hay preguntas, cuestiones, temas que se puedan suscitar, se hayan suscitado. Estamos intentando recuperarnos de la rana. Siempre me da la razón porque la tengo. Sí, por favor. Pues, no sé si entre vosotros queréis... No, sí, ahora nos manejamos con esto. Pero bueno, si hay preguntas, si no hay preguntas me van a obligar a que yo las haga, y puede ser peor. Hay un tema... pensaba que me había eliminado usted el sonido. Hay un tema importante, bueno, este es un tema muy importante en sí mismo, pero al final estamos sufriendo una crisis más que de humanidad, porque la deshumanización se produce en un campo de concentración. El lunes asistimos al aniversario, ¿no?, de la liberación. Se había autoliberado porque habían huido los guardianes unos días antes, ¿no? Y los que habían podido salir de Auschwitz habían salido ya. Pero bueno, llegaron las fuerzas rusas y lo liberaron, ¿no? La deshumanización fue terrible, ¿no?, porque a las personas no se las trataba como seres humanos, ¿no? Pero el gran drama de la persona, siendo la deshumanización un drama importante, era, y esto Víctor Frank lo mencionaba, la despersonalización. Cuando uno deja de ser y se convierte en algo que él mismo, incluso si pudiera, no reconocería. Así, Víctor Frank hablaba de que le daban pena a algunos guardianes. Le daban pena a algunos guardianes porque él era y tenía razón para vivir. Y había guardianes que no eran, ya no solamente no eran seres humanos, ni siquiera personas llegaban a ser. Pues ahora la idea, en este concepto de persona, el diablo no es persona. El diablo es esencia maligna. Pero bueno, entraríamos en un debate que me encanta, pero que llevaríamos horas, ¿no? Cuando nos encontramos con la soledad, tenemos una primera fase que es la deshumanización. Y hay otra fase que es la última, que es la despersonalización, ¿no? Y como se apuntaba anteriormente, lo habéis apuntado todos, la única forma de luchar contra la soledad es no dejándote estar solo. Realmente, Isabel, me ha emocionado. Los voluntarios, hay voluntarios que no están solos porque ayudan a otros a no estar solos. O sea que realmente hay un
una tarea por delante. Estamos en una sociedad que no favorece el encuentro, el sentido trascendente de la persona, y es que el sentido de una persona no está en él, como apuntabais, está siempre fuera, está en el tú, que apuntabas tú también, porque uno a sí mismo no es capaz de satisfacerse, encuentra la satisfacción fuera de sí, en algo superior, en el otro. La sociedad que vivimos es incapaz de superar esto, pero las personas sí somos capaces, con lo cual la solución está en nuestra mano. Y como no digáis algo, yo me callo y aquí terminamos, porque yo ya no tengo para más. Bueno, es que de eso me valgo. No hay nada que decir. Bueno, entonces, si no hay más, es un canto de esperanza. Da la dirección de tu... Sí, bueno, vamos a ver. En Internet. Aprovecho Hombre, para dale. ofrecer. Disculpa. Nosotros tenemos, como decía antes, más de 2.000 voluntarios. Nuestro voluntariado es un voluntariado que realmente es de personas, ¿no? Lo que estabas diciendo de la importancia de las personas. En el que las personas además se comprometen, dentro de que son voluntarios, que todo el mundo tiene vacaciones, todo el mundo puede tener tal, esto no es una labor laboral ni nada, ¿no? Pero que sí son conscientes de la importancia de que cuando me comprometo a ser voluntario no es un número de que estoy aquí, si hay una catástrofe me llaman, no. Yo soy voluntario todas las semanas o cada 2 semanas, dependiendo del programa en el que están, ¿no? ¿Por qué? Porque sé de que hay alguien que está esperándome, alguien que antes estaba descuidado en casa y que desde que los voluntarios van a verla, pues el martes por la tarde se arregla, se pinta los labios y pone una taza de café en vez de estar viendo la tele, ¿no? Porque ese rato la llaman por su nombre, ¿no? A esa persona. Entonces, el voluntario es capaz de comprometerse por eso, porque sabe que hay alguien que le espera y que le necesita, ¿no? Entonces, nosotros la ventaja que tenemos como organización que precisamente lo que hace es ayudar a atender esos puentes de unión entre las personas voluntarias y las personas que sienten soledad no deseada, es que nos dirigimos a distintos tipos de colectivos, ¿no? Con lo cual es muy fácil encontrar algún sitio donde puedes encajar. A veces que dices, no, es que yo hacer voluntariado en hospitales, hacer voluntariado en hospitales es muy duro. Yo he estado en urgencias y a lo mejor en media en urgencias he estado acompañando a 3 familiares que sus familiares están sedados, atados, porque han intentado suicidarse y la persona a la que estás acompañando lo único que quiere es llorar. Dice, y no saben que ha fallado y lo que necesita es un hombre y estás allí. Hay gente que se marea al entrar al hospital. En cambio, hay gente que le encanta estar en los hospitales. Hay gente que le gusta tratar con niños con discapacidad, otros con las personas sin hogar. Mi marido, por ejemplo, es runner porque le gusta correr. Y entonces corre con las personas sin hogar los sábados cuando no está trabajando en Chile, como ahora, que tiene temporadas fuera, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrar algún colectivo con el que puedas estar. Con las personas mayores no hay límite de edad para acompañar. Tenemos personas voluntarias que hacen voluntariado ya no un día por semana, un par de horas, que es lo que suelen hacer normalmente, sino que hay gente que hace 2 y 3 días voluntariado y tienen 90 y tantos años. Y yo creo que tienen 90 y tantos años porque llevan 30 años haciendo voluntariado y dándose a los demás. Aparte de que les acompañe una situación de salud, incluso a pesar de la salud. Este voluntario que os comentaba antes, que en plena pandemia tenía un visado, tenía 80 y tantos años, tenía un cáncer terminal y todos los días estaba saliendo a hacer gestiones y eso le da la vitalidad, le daba la alegría y eso hacía que todo el mundo que estaba a su alrededor fuese mejor, ¿no? Isabel, no te vengas arriba. Entonces, dicho eso, que me estoy metiendo a enrollarme, lo que digo es que hay hueco para todo el mundo, ¿no? Y la forma de encontraros, en nuestro caso, es buscar en Internet Nadie Solo, www.nadiesolo.org. Es muy sencillo. Y también os podéis seguir en las redes, que también estamos. Muy bien. Vale. Nadiesolo.org. Sí, de todas formas, si ponéis Nadie Solo junto, muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que de aquí salgáis con un
poquito más de lo que habéis llegado, ¿no? Yo, desde luego, me ha servido. Muchísimas gracias a todos.